Capítulo 4. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué papel singular cumple Jesús? ¿De dónde vino? ¿Qué clase de persona fue? Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Por qué no es lo mismo haber oído hablar de alguien famoso que conocerlo bien? Pregunta B. ¿Qué confusión existe sobre Jesús? En el mundo hay muchas personas famosas. Algunas son muy conocidas en su propia comunidad, ciudad o nación, y otras en el mundo entero. Pero el hecho de que usted sepa el nombre de alguien famoso no significa que conozca a esa persona. Es decir, que esté enterado de los detalles de su pasado o de cómo es en realidad. Aunque ya han pasado unos 2000 años desde que Jesucristo vivió en la tierra, en todo el mundo se habla de él. Sin embargo, existe mucha confusión sobre quién fue en realidad. Algunos dicen que fue tan solo un hombre bueno. Otros piensan que no fue más que un profeta. Y hay quienes creen que Jesús es Dios y debemos adorarlo. ¿Será esto cierto? Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué es importante que usted sepa la verdad sobre Jesús? Es importante que usted sepa la verdad sobre Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Juan 17:3. En efecto, conocer la verdad sobre Jehová Dios y sobre Jesucristo puede llevarle a vivir para siempre en un paraíso terrestre. Además, Jesús dio el mejor ejemplo de cómo se debe vivir y tratar al prójimo. En el primer capítulo de esta publicación, vimos cuál es la verdad acerca de Dios. Veamos ahora lo que enseña la Biblia acerca de Jesucristo. El Mesías prometido. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué significan los títulos Mesías y Cristo? Mucho antes de que Jesús naciera, la Biblia predijo la llegada del enviado de Dios, el llamado Mesías o Cristo. Los títulos Mesías, derivado de una palabra hebrea, y Cristo, derivado de una palabra griega, significan ungido. De modo que el enviado prometido sería ungido, es decir, nombrado por Dios para ocupar una posición especial. En otros capítulos de esta publicación, veremos con más detalle que el Mesías tiene un importantísimo papel en el cumplimiento de las promesas divinas. También veremos que Jesús puede bendecirnos incluso hoy en día. Seguramente, ya antes de que Jesús naciera, muchas personas se preguntaban, ¿quién será el Mesías? Párrafo 5. Pregunta. ¿De qué estaban totalmente convencidos los discípulos de Jesús? En el siglo I de nuestra era, los discípulos de Jesús de Nazaret estaban totalmente convencidos de que Él era el Mesías predicho. Uno de ellos, Simón Pedro, le dijo sin rodeos, «Tú eres el Cristo». Mateo 16:16. Ahora bien, ¿por qué estaban tan seguros aquellos discípulos de que Jesús era en verdad el Mesías prometido? ¿Y por qué podemos estar seguros nosotros? Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué comparación nos permite entender cómo ha ayudado Jehová a las personas fieles a identificar al Mesías? Los profetas de Dios que vivieron antes que Jesús predijeron muchos detalles que ayudarían a identificar al Mesías. Por poner una comparación, suponga que usted tuviera que ir a buscar a un desconocido a una concurrida estación de autobuses o de trenes o a un aeropuerto. ¿Verdad que le vendría bien conocer algunas características de la persona? Pues bien, mediante los profetas bíblicos, Jehová dio una descripción bastante detallada de lo que haría el Mesías y de las cosas que le sucederían. De este modo, las personas fieles podrían reconocerlo sin ninguna duda cuando vieran cumplirse todas esas profecías. Párrafo 7. Pregunta. Mencione 2 de las profecías que se cumplieron en Jesús. Veamos un par de ejemplos. El primero es el siguiente. Más de 700 años antes de que ocurriera, el profeta Miqueas predijo que el enviado prometido nacería en Belén, un pequeño pueblo de la tierra de Judá. Pues bien,
¿Dónde nació Jesús? Justo en ese lugar. El segundo ejemplo es la profecía de Daniel 9:25, que con muchos siglos de antelación permitía calcular el año exacto en que se presentaría el Mesías, el año 29 de nuestra era. El cumplimiento de estas y otras profecías demuestra que Jesús era el Mesías prometido. La nota a pie de página dice: en el apéndice de esta publicación, se explica cómo se cumplió en Jesús la profecía de Daniel. Fin de la nota. Párrafos 8 y 9. Pregunta: ¿de qué manera se demostró más claramente en el bautismo de Jesús que Él era el Mesías? A finales del año 29 se demostró aún más claramente que Jesús era el Mesías. Fue entonces cuando Él le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara en el río Jordán. Jehová había prometido a Juan que le daría una señal para que pudiera reconocer al Mesías, y se la dio en el bautismo de Jesús. La Biblia relata: después que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua, y, mire, los cielos se abrieron, y él vio descender como paloma el Espíritu de Dios que venía sobre él. Mire, también hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Mateo 3:16 y 17. Cuando Juan vio y escuchó aquello, no tuvo ninguna duda de que Jesús era el enviado de Dios. Aquel día, cuando el Espíritu Santo, es decir, la fuerza activa de Dios, se derramó sobre él, Jesús llegó a ser el Mesías o Cristo, la persona elegida para ser caudillo y rey. Las profecías bíblicas que se han cumplido y el testimonio que Jehová mismo dio prueban claramente que Jesús era el Mesías prometido. Pero la Biblia contesta otras dos preguntas importantes sobre Jesucristo: ¿de dónde vino y qué clase de persona fue? ¿De dónde vino Jesús? Párrafo 10 pregunta: ¿qué enseña la Biblia sobre la existencia de Jesús antes de que viniera a la tierra? La Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo antes de venir a la tierra. Por ejemplo, además de predecir que el Mesías nacería en Belén, el profeta Miqueas indicó que su origen tuvo lugar en tiempos tempranos. De hecho, el propio Jesús dijo en muchas ocasiones que antes de nacer como hombre, había vivido en el cielo. Allí era una criatura espiritual que disfrutaba de una relación especial con Jehová. Párrafo 11 pregunta: ¿cómo muestra la Biblia que Jesús es el Hijo más querido de Jehová? Por muchas razones, Jesús es el Hijo más querido de Jehová. La Biblia lo llama el primogénito de toda la creación, pues Él fue lo primero que Dios creó. Colosenses 1:15. La nota a pie de página dice: a Jehová se le llama Padre porque es el Creador. Puesto que Jesús fue creado por Dios, recibe el nombre de Hijo de Dios. Por la misma razón, a otros espíritus, e incluso a Adán, se les llama hijos de Dios. Fin de la nota. Otra cosa que lo hace especial es el hecho de ser el Hijo unigénito. Esto significa que es el único a quien Dios creó directamente. También es el único que colaboró con Jehová en la creación de todas las demás cosas. Además, se le llama la Palabra. Este título muestra que era el encargado de hablar en nombre de su Padre. Seguramente daba mensajes e instrucciones a los demás hijos de Dios, tanto a ángeles como a seres humanos. Párrafo 12 pregunta: ¿qué pruebas tenemos de que el Hijo primogénito no es igual a Dios? ¿Es el Hijo primogénito igual a Dios como algunos creen? Eso no es lo que la Biblia enseña. Como vimos en el párrafo anterior, el Hijo fue creado. Por lo tanto, es obvio que tuvo un principio, mientras que Jehová no tiene ni principio ni fin. Al Hijo unigénito ni siquiera se le ocurrió tratar de igualarse a su Padre. La Biblia enseña claramente que el Padre es mayor que el Hijo. Solo Jehová es el Dios Todopoderoso. Por consiguiente, no tiene igual. La nota a pie de página dice: en el apéndice de esta publicación, hallará más pruebas de que el Hijo primogénito no es igual a Dios.
Fin de la nota. Párrafo 13 pregunta: ¿qué quiere decir la Biblia cuando afirma que el Hijo es la imagen del Dios invisible? Jehová y su Hijo primogénito disfrutaron de una relación muy estrecha durante millones y millones de años, mucho antes de la creación de las estrellas y la tierra. ¡Qué gran amor deben de haberse tenido! Este Hijo querido era tal como su Padre. Por esa razón, la Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. En efecto, igual que los hijos suelen parecerse a sus padres de muchas maneras, este Hijo celestial de Dios también reflejaba las cualidades y la personalidad de su Padre. Párrafo 14. Pregunta: ¿de qué manera llegó a nacer como hombre el Hijo unigénito de Jehová? El Hijo unigénito de Jehová dejó voluntariamente el cielo para venir a la tierra y ser hombre. Pero quizá usted se pregunte, ¿cómo fue posible que un espíritu naciera como ser humano? Pues bien, Jehová realizó un milagro. Hizo que la vida de su Hijo primogénito, que estaba en el cielo, pasara a la matriz de una virgen judía llamada María. Puesto que no intervino ningún padre humano, ella dio a luz un Hijo perfecto, al que puso por nombre Jesús. ¿Qué clase de persona fue Jesús? Párrafo 15. Pregunta: ¿de qué manera llegamos a conocer mejor a Jehová por medio de Jesús? Todo lo que Jesús hizo y dijo mientras estuvo en la tierra nos ayuda a conocerlo bien. Y, lo que es más, por medio de él podemos conocer mejor a Jehová. ¿De qué manera? Recuerde que este Hijo es la viva imagen de su Padre. Por eso le dijo a uno de sus discípulos: «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también». Juan 14:9. En los 4 libros de la Biblia que se conocen como los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hallamos mucha información sobre la vida, las obras y las cualidades de Jesucristo. Párrafo 16. Pregunta: ¿cuál fue el principal mensaje de Jesús y de quién procedían sus enseñanzas? A Jesús se le llamaba Maestro. ¿Qué era lo que enseñaba? Principalmente, proclamaba el mensaje de las buenas nuevas del reino, es decir, las buenas noticias sobre el reino de Dios. Este gobierno regirá toda la tierra desde el cielo y derramará un sinfín de bendiciones sobre los seres humanos que sean fieles a Dios. Mateo 4:23. ¿De quién procedía este mensaje? Jesús mismo lo dijo: «Lo que yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado». O sea, a Jehová. Juan 7:16. El Hijo sabía que su Padre deseaba que la gente oyera las buenas nuevas del reino de Dios. En el capítulo 8 veremos más detalles acerca de este gobierno y de lo que logrará. Párrafo 17. Pregunta: ¿dónde enseñaba Jesús y por qué se esforzó tanto por hacerlo? ¿Dónde enseñaba Jesús? En cualquier lugar donde hubiera gente, tanto en el campo como en las ciudades, los pueblos, los mercados y las casas. Jesús no se sentaba a esperar a que las personas acudieran a él, sino que iba a buscarlas. ¿Por qué dedicó tanto tiempo y esfuerzo a predicar y enseñar? Porque esa era la voluntad de su Padre, y Jesús siempre la cumplió. Pero había otra razón, y era que sentía compasión por las multitudes que iban a verlo. Los líderes religiosos deberían haberles enseñado la verdad sobre Dios y sus propósitos, pero las habían dejado abandonadas. Sin embargo, Jesús sabía cuánto necesitaban escuchar el mensaje del reino. Párrafo 18. Pregunta: ¿qué cualidades de Jesús le atraen más? Jesús fue un hombre tierno, cariñoso y de gran corazón. Trataba a la gente con sencillez y amabilidad, y hasta los niños se sentían cómodos a su lado. No mostraba favoritismo. Odiaba la corrupción y la injusticia. En una época en la que se mostraba poco respeto y consideración a las mujeres, Él las trató con dignidad. Jesús era humilde de verdad. En cierta ocasión les lavó los pies a los apóstoles,
una tarea que solían realizar los criados de menor categoría. Párrafo 19. Pregunta: ¿qué ejemplo muestra que Jesús sentía compasión por las personas que sufrían? Jesús sentía compasión por las personas que sufrían, como lo demostró especialmente cuando realizó curaciones milagrosas con el poder del Espíritu de Dios. Por ejemplo, un leproso lo buscó y le dijo: «Si tan solo quieres, puedes limpiarme». Jesús sintió en su propio corazón el sufrimiento de aquel hombre. Compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Y el enfermo sanó. Marcos 1:40-42. ¿Se imagina usted cómo debió sentirse aquella persona? Fiel hasta el final. Párrafos 20 y 21. Pregunta: ¿por qué podemos decir que Jesús es el mejor ejemplo de obediencia y lealtad a Dios? Jesús es el mejor ejemplo de obediencia y lealtad a Dios. En toda circunstancia permaneció fiel a su Padre Celestial, a pesar de soportar todo tipo de oposición y sufrimientos. Rechazó con firmeza las tentaciones de Satanás. Hubo un tiempo en que algunos de sus propios parientes no creyeron en él. Incluso llegaron a decir: «Ha perdido el juicio». Marcos 3:21. Pero Jesús no se desanimó y siguió efectuando la obra de Dios. Cuando sus adversarios lo insultaron y agredieron, siempre supo contenerse y no intentó hacerles daño. Jesús fue fiel hasta la muerte, una muerte cruel y dolorosa a manos de sus enemigos. Piensa en lo que soportó el último día de su vida como hombre. Tuvo que aguantar que las autoridades lo arrestaran, que testigos falsos lo acusaran, que jueces corruptos lo condenaran, que la gente se burlara de él y que los soldados lo torturaran. Clavado en el madero, exclamó con su último aliento: «Se ha realizado». Juan 19:30. 3 días después, su Padre Celestial lo resucitó como criatura espiritual. Al cabo de pocas semanas regresó al cielo, donde se sentó a la diestra de Dios a la espera de recibir el poder para reinar. Hebreos 10, 12 y 13. Párrafo 22. Pregunta: ¿qué logró Jesús al permanecer fiel hasta el final? Su muerte abrió el camino para que podamos vivir eternamente en un paraíso terrestre, tal como Jehová se propuso desde un principio. En el próximo capítulo veremos cómo logra la muerte de Jesús que esta esperanza se haga realidad. Lo que la Biblia enseña. Tanto las profecías bíblicas que se cumplieron en Jesús como el testimonio que Jehová mismo dio prueban que Él es el Mesías o Cristo. Mateo 16:16. Jesús vivió en el cielo como criatura espiritual mucho antes de venir a la tierra. Juan 3:13. Jesús fue un maestro, un hombre tierno y cariñoso, y un ejemplo de obediencia perfecta a Dios. Mateo 9:35 y 36. El profeta Daniel predice la llegada del Mesías. El profeta Daniel vivió más de 500 años antes de que naciera Jesús. No obstante, Jehová le reveló información con la que sería posible determinar cuándo iba a ungir o nombrar a Jesús como el Mesías o Cristo. A Daniel se le dijo: «Debes saber y tener la perspicacia de que desde la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mesías el caudillo, habrá 7 semanas, también 62 semanas». Daniel 9:25. Veamos cómo podría saberse cuándo se presentaría el Mesías. Primero hay que determinar en qué momento comienza a contarse el tiempo que pasaría hasta su llegada. La profecía muestra que ese momento es la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén. ¿Cuándo tuvo lugar la salida de la palabra? Otro escritor de la Biblia, llamado Nehemías, relata que esa palabra, es decir, la orden de reconstruir las murallas de Jerusalén, salió en el año 20 de Artajerjes, el rey. Nehemías 2:1 y 5-8.
Varios historiadores concuerdan en que el primer año completo del reinado de Artajerjes fue el año 474 antes de la era común. Haciendo cálculos, vemos que el año 20 de su reinado fue el 455 antes de la era común. Por lo tanto, la profecía mesiánica de Daniel comienza a cumplirse en ese mismo año, 455 antes de la era común. Daniel indica cuánto tiempo pasaría desde ese momento hasta que llegara Mesías el caudillo. La profecía dice que serían 7 semanas, también 62 semanas, lo que da un total de 69 semanas. ¿Cuánto duraría en la realidad este periodo? Tal como indican varias versiones de la Biblia, no serían semanas normales de 7 días, sino semanas de años. En otras palabras, cada semana corresponde a 7 años. Los judíos de la antigüedad conocían bien esta idea de las semanas de años o grupos de 7 años. Por ejemplo, celebraban un año sabático cada 7 años. Así pues, las 69 semanas de la profecía equivalen a 69 grupos de 7 años, o sea, a un total de 483 años. Ahora ya solo es cuestión de hacer cuentas. Si contamos 483 años a partir del 455 antes de la era común, llegamos al año 29 de la era común, precisamente el año en que se bautizó Jesús y se convirtió en el Mesías. ¿Verdad que esta profecía de la Biblia se cumplió a la perfección? La nota a pie de página dice: del año 455 antes de la era común al 1 antes de la era común van 454 años. Luego, del 1 antes de la era común al 1 era común va un solo año, pues no hay año cero. Y del 1 era común al 29 era común van 28 años. Si sumamos estas tres cantidades, obtenemos un total de 483 años. Jesús fue cortado de la vida, o ejecutado, en el año 33 era común, durante la semana de años número 70. Si desea más información, consulte el capítulo 11 del libro Prestemos atención a las profecías de Daniel y la obra Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2, páginas 1014 a 1017. Ambas publicaciones están editadas por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. Jesucristo, el Mesías prometido. Jehová Dios reveló a los profetas de la Biblia mucha información acerca del Mesías, el libertador prometido. Es fácil identificarlo, ya que anunciaron cómo sería su nacimiento, ministerio y muerte. De forma asombrosa, todas estas predicciones se cumplieron hasta el mínimo detalle en Jesucristo. Comprobaremos que son muy exactas viendo algunas que hablan de su nacimiento y su niñez. El profeta Isaías predijo que el Mesías sería de la familia de David. Y así fue. Jesús era descendiente de este rey. Miqueas, otro profeta de Dios, dijo que nacería en Belén Efrata y llegaría a ser gobernante. Pues bien, cuando Jesús vino al mundo, había en Israel 2 ciudades llamadas Belén. Una estaba en el norte del país, cerca de Nazaret, y la otra en Judá, cerca de Jerusalén. La que quedaba cerca de Jerusalén se había llamado anteriormente Efrata, y fue justo en esa localidad donde nació Jesús, cumpliendo así la profecía. Otra profecía de la Biblia anunció que Dios llamaría a su hijo para que saliera de Egipto. Y así ocurrió, pues el niño Jesús fue llevado a Egipto, y más tarde, cuando murió el rey Herodes, regresó a su país. De este modo se cumplió la citada profecía. En la tabla de la página 200 de la edición impresa verá la columna Profecía, la cual indica pasajes bíblicos que anunciaron diversos detalles acerca del Mesías. Le animamos a comparar esos textos con los que aparecen en la columna Cumplimiento. De este modo se convencerá aún más de que la palabra de Dios es la verdad. Cuando examine estos pasajes, no olvide que las profecías se escribieron siglos antes de que naciera Jesús. El propio Jesús dijo: «Todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse».
Lucas 24:44. Como podrá comprobar en su propia Biblia, ciertamente se cumplieron, y con todo detalle. ¿Deberían los cristianos utilizar la cruz? Millones de personas aman y respetan la cruz. De hecho, la Enciclopedia Hispánica la considera el símbolo de la religión cristiana. Ahora bien, ¿deberían utilizarla los cristianos? Primeramente, hay que tener en cuenta un hecho fundamental. Jesucristo no murió en una cruz. La palabra griega que suele traducirse cruz es stauros, que significa básicamente poste o palo vertical. Además, este término griego nunca significa dos piezas de madera que se cruzan en algún ángulo. En el griego del Nuevo Testamento, no hay nada que siquiera dé a entender dos piezas de madera. The Companion Bible. Hay pasajes donde los escritores bíblicos usan otro término para referirse al instrumento en el que fue ejecutado Jesús. Es la palabra griega silón, la cual significa sencillamente madera y leño, garrote o palo. El estudioso Herman Fulda explica por qué solía usarse un madero sencillo para las ejecuciones. En los lugares elegidos para las ejecuciones públicas no siempre había árboles. Por eso, se hincaba en la tierra un poste sencillo, y a él se ataba o clavaba a los delincuentes por las manos, levantadas hacia arriba, y frecuentemente también por los pies. La cruz y la crucifixión. Pero la prueba más convincente proviene de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: Cristo, por compra, nos libró de la maldición de la ley, llegando a ser una maldición en lugar de nosotros. Porque está escrito: Maldito es todo aquel que es colgado en un madero, o en un palo, según la Nueva Biblia Española. Gálatas 3:13. Pablo cita en este versículo de Deuteronomio 21, 22 y 23, que claramente se refiere a un madero, y no a una cruz. El madero convertía al ejecutado en una maldición. Por esta razón, no estaría bien que el cristiano decorara su casa con imágenes de Cristo clavado en este instrumento de ejecución. De acuerdo con las pruebas existentes, ¿qué ocurrió tras la muerte de Cristo? Durante los siguientes 300 años, las personas que afirmaban ser cristianas no utilizaron la cruz en el culto. Sin embargo, en el siglo IV, el emperador Constantino se convirtió del paganismo a una forma de cristianismo apóstata. A partir de ese momento promovió la cruz como símbolo de su religión. Pero independientemente de cuáles fueran los motivos de Constantino, la cruz no tenía nada que ver con Jesucristo. De hecho, es un símbolo de origen pagano. Una obra católica reconoce: la cruz aparece tanto en las culturas precristianas como en las culturas no cristianas. New Catholic Encyclopedia. Otros expertos la han relacionado con el culto a la naturaleza y los ritos sexuales paganos. Entonces, ¿por qué se promovió este símbolo pagano? Al parecer, porque así era más fácil que los paganos aceptaran el cristianismo. No obstante, la Biblia condena claramente la devoción a símbolos paganos. También prohíbe todas las formas de idolatría. Con razón, el cristiano verdadero se niega a utilizar la cruz como instrumento para adorar a Dios. La nota a pie de página dice: encontrará información más detallada sobre la cruz en las páginas 91 a 95 del libro Razonamiento a partir de las Escrituras, editado por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. ¿Quién es el Arcángel Miguel? En la Biblia hay solo unos cuantos pasajes donde se llama Miguel a cierto ser espiritual. Pero en todos ellos siempre aparece haciendo algo. En el libro de Daniel, está combatiendo contra ángeles malos. En la carta de Judas, está discutiendo con el diablo. Y en el libro de Revelación, está guerreando contra Satanás y sus demonios. En efecto, siempre defiende la autoridad de Jehová como rey y lucha contra los enemigos de Dios. De esta manera, hace honor a su nombre, que significa ¿quién es como Dios?
Ahora bien, ¿quién es Miguel? Antes de nada, recordemos que algunas personas tienen más de un nombre. Por ejemplo, a Jacob, que fue cabeza de una gran familia, también se le conoció como Israel, y al apóstol Pedro como Simón. De igual modo, la Biblia contiene indicaciones de que Miguel es otro nombre que recibe Jesucristo, tanto antes de venir a la tierra como después de regresar al cielo. Veamos qué razones encontramos en las Escrituras para llegar a esta conclusión. Arcángel. La palabra de Dios presenta a Miguel como el arcángel. Este término significa ángel principal. Notamos que a Miguel se le llama el arcángel, lo que da a entender que solo hay uno de estos ángeles. De hecho, la Biblia nunca emplea la palabra arcángel en plural, sino siempre en singular. Además, Jesús aparece relacionado con la labor de arcángel. Así lo vemos en 1 Tesalonicenses 4:16, donde se indica lo que hará el resucitado Jesucristo. El Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel. Este pasaje dice que Jesús hablará con voz de arcángel. Por lo tanto, da a entender que el propio Jesús es el arcángel Miguel. Comandante. La Biblia señala que Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón y sus ángeles. Revelación 12:7. Es obvio que Miguel es el comandante de un ejército de ángeles fieles. El libro de Revelación también presenta a Jesús como el comandante de un ejército de ángeles fieles. Y el apóstol Pablo menciona expresamente al Señor Jesús y sus poderosos ángeles. Segunda a los Tesalonicenses 1:7. Así pues, la Biblia habla tanto de Miguel y sus ángeles como de Jesús y sus ángeles. La palabra de Dios no dice en ningún lugar que existan dos ejércitos de ángeles fieles, uno dirigido por Miguel y otro por Jesús. Por lo tanto, es lógico llegar a la conclusión de que Miguel es nada menos que Jesucristo desempeñando sus funciones en el cielo. La nota a pie de página dice: encontrará más pruebas de que el nombre Miguel se refiere al Hijo de Dios en el volumen 2, páginas 386 y 387, de Perspicacia para comprender las Escrituras, obra editada por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. ¿Nació Jesús en diciembre? La Biblia no nos dice exactamente cuándo nació Jesús, pero sí nos da razones sólidas para pensar que no fue en el mes de diciembre. En Belén, el pueblo donde nació Jesús, ¿cómo es el tiempo durante diciembre? El calendario judío tiene un mes llamado Kislev, que cae entre noviembre y diciembre, y que es frío y lluvioso. Luego viene Tebet, entre diciembre y enero, que es el mes con las temperaturas más bajas del año e incluso alguna nevada en las zonas altas. Veamos qué dice la Biblia sobre el clima de la región. Esdras, uno de sus escritores, muestra que Kislev era un mes frío y lluvioso. Dice que en el 9º mes, Kislev, el día 20 del mes, se juntó en Jerusalén una multitud, la cual estaba tiritando a causa de las lluvias cuantiosas. Además, añade que la muchedumbre allí reunida hizo el siguiente comentario sobre las condiciones del tiempo en esa época del año. Esta es la estación de las lluvias cuantiosas, y no es posible permanecer afuera. Esdras 10, 9 y 13. Como es lógico, al acercarse diciembre, los pastores de esas regiones recogían sus rebaños para no tener que pasar las noches al aire libre. Sin embargo, la Biblia menciona que la noche en que nació Jesús había pastores cuidando de sus rebaños en los campos. De hecho, Lucas, escritor de uno de los evangelios, cuenta que, cerca de Belén, los pastores vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Lucas 2, 8 a 12. Notemos que no solo andaban por el campo de día, sino que vivían allí. Tenían los rebaños fuera, de noche. Si diciembre era tan frío y lluvioso en Belén, ¿sería lógico que ese mes los pastores vivieran al aire libre? Claro que no. Por eso,
Las circunstancias que rodearon al nacimiento de Jesús muestran que no ocurrió en diciembre. La nota a pie de página dice: si desea más información, consulte las páginas 111 a 114 de Razonamiento a partir de las Escrituras, editado por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. La palabra de Dios señala con precisión cuándo murió Jesús, pero da pocas indicaciones directas sobre cuándo nació. Esto nos recuerda las siguientes palabras del rey Salomón: mejor es un nombre que el buen aceite, y el día de la muerte que el día en que uno nace. Eclesiastés 7:1. Se comprende entonces que la Biblia dé tantos detalles sobre el ministerio y la muerte de Cristo, y tampoco sobre la fecha de su nacimiento. El verdadero culpable de la guerra y el sufrimiento. La Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918. La gente cerró sus negocios y salió a bailar a las calles. Pero la celebración duró poco. Otra tragedia, más mortífera aún que la ametralladora, se cernía sobre el mundo. En junio de 1918 apareció en los campos de batalla franceses una terrible plaga conocida como la gripe española, la cual no tardó en demostrar su agresividad. En unos cuantos meses mató a más soldados estadounidenses en Francia que el fuego enemigo. Y las tropas que regresaron a casa se la llevaron consigo y la esparcieron por todo el planeta. El hambre y la pobreza también marcaron los años de la posguerra. Gran parte de Europa se moría de inanición al finalizar el conflicto. Para 1923, la moneda alemana había perdido casi todo su valor. 6 años después, la entera economía mundial se desplomó. Y finalmente, en 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial, que en ciertos sentidos fue una continuación de la anterior. ¿Qué hubo detrás de esta singular cadena de catástrofes? La señal de los últimos días. Para entender qué hay detrás de ciertos sucesos históricos, y en particular de la Primera Guerra Mundial, debemos recurrir a las profecías de la Biblia. Jesucristo predijo una época en la que las naciones lucharían unas con otras y habría epidemias y falta de alimentos por todos lados. Les dijo a sus discípulos que estas calamidades serían la señal de los últimos días. El último libro de la Biblia, Revelación o Apocalipsis, ofrece más detalles, los cuales vinculan el sufrimiento en la tierra con una guerra celestial. La siguiente es información suplementaria. Guerra en la tierra, guerra en el cielo. Unos 19 siglos antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo. Mateo 4, 8 y 9. Jesús rechazó la tentación, pero no negó que dichos reinos pertenecieran a Satanás, a quien más tarde llamó el gobernante del mundo. Juan 14:30. Además, el apóstol Juan dijo: el mundo entero está en el poder del inicuo. Primera de Juan 5:19. Si el diablo tiene tal poder, ¿no es lógico pensar que estuvo involucrado en la Primera Guerra Mundial y los desastres que le siguieron? En efecto, el libro de Revelación lo vincula a las calamidades que ha sufrido el mundo desde 1914. El siguiente es un breve resumen de los sucesos descritos en el capítulo 12 de Revelación. Versículo 7. Estalla la guerra en el cielo entre Miguel, Jesucristo, y el dragón, Satanás. Versículo 9. Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada, es expulsado del cielo. Versículo 12. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. La cronología bíblica y los sucesos mundiales muestran que la guerra celestial ocurrió en 1914, tras el establecimiento del reino de Dios en los cielos. Así que en ese crucial año, estallaron 2 guerras, una en la tierra y otra en el cielo. Retorno al artículo. Este libro habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. 3 de ellos representan los mismos desastres que ya había predicho Jesús: guerras, hambres y epidemias. La siguiente es información suplementaria. ¿Están cabalgando los 4 jinetes del Apocalipsis? El caballo blanco, montado por un rey celestial.
El Rey es Jesucristo y cabalga por la justicia. Su primera tarea fue expulsar del cielo a Satanás y sus demonios. El caballo rojo, cuyo jinete tiene autoridad para quitar de la tierra la paz. Revelación 6:4. Desde 1914, la guerra ha plagado a la humanidad. Solo 21 años después de la Primera Guerra Mundial estalló la Segunda, y mató a muchas más personas, 60 millones, según un cálculo. Desde 1945, las guerras han sido regionales, pero igual de despiadadas. Algunos historiadores estiman que durante el siglo XX murieron por esta causa mucho más de 100 millones de personas. El caballo negro, cuyo jinete lleva en la mano una balanza que representa el hambre. Durante la Primera Guerra Mundial murieron de hambre 750,000 personas en Alemania debido a un bloqueo de los aliados. Más de 2 millones de rusos murieron de hambre en 1921, y se dieron tragedias similares en otras partes del mundo. Se calcula que perecieron 70 millones de personas por esta causa en el siglo XX. Incluso hoy mueren anualmente más de 3 millones de niños menores de 5 años por causas relacionadas con la desnutrición. El caballo pálido, cuyo jinete produce epidemias mortíferas. La primera gran epidemia del siglo XX fue la gripe española. Aunque las cifras varían, se estima que mató a 50 millones de personas. El libro Man and Microbes asegura: esta pandemia fue uno de los peores desastres de la historia. Ni siquiera la peste bubónica mató a tanta gente tan rápido. La viruela, la malaria y la tuberculosis son otras enfermedades infecciosas que causaron cientos de millones de muertes en el siglo XX. Retorno al artículo. Está claro, pues, que la Primera Guerra Mundial desató un período de sufrimiento que continúa hasta hoy. Y la Biblia revela que el diablo es el verdadero culpable. ¿Podrá detenerlo algún día alguien? Revelación asegura que al diablo le queda solo un corto espacio de tiempo. Revelación 12:12. Por eso está lleno de rabia y está provocando tanto sufrimiento en la tierra. En efecto, las dificultades que vemos a nuestro alrededor demuestran que el tiempo se le está agotando. Se desbaratan las obras del diablo. La Primera Guerra Mundial fue un acontecimiento que cambió por completo el rumbo de la historia. Dio inicio a una época de guerras, revoluciones y desilusión con la clase política. También demostró sin lugar a dudas que Satanás fue echado del cielo. La reacción del gobernante invisible de este mundo ha sido igual a la de un dictador desalmado que sabe que su gobierno tiene los días contados. Cuando su tiempo se agote, la era de crisis que comenzó con la Primera Guerra Mundial por fin acabará. Las profecías bíblicas nos dan sólidas razones para confiar en que Jesucristo, nuestro Rey Celestial, pronto desbaratará las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Ya desde ahora, millones de personas están pidiendo que venga ese reino. ¿Y usted? Gracias a ese gobierno, la gente de bien podrá ver cómo se hace la voluntad de Dios y no la del diablo en la tierra. Bajo el reino de Dios no volverá a ocurrir una guerra mundial ni ninguna otra guerra. Aprenda más sobre él y vivirá para ver el tiempo en que la paz dominará el planeta. Fin del artículo.